buenas tardes. Vamos a entrar hoy en el último contrato que teníamos previsto para que como tema de la primera parte de este cuatrimestre y por lo tanto se incluye en el primer parcial, que como recordarán es el próximo 30, que es el contrato de prestación de servicios profesionales. En realidad, el contrato de prestación de servicios profesionales es una subespecie de dos contratos o de un contrato bajo dos especies también, que está regulado en el Código Civil y Comercial entre los artículos 1251 a 1279. El artículo 1251 es el que define y dice en este contrato de prestación, tanto de obra como de servicios, lo define como, dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista, obviamente que el contratista, si el contrato es de obra, y el prestador prestador de servicios, si estamos hablando de un contrato de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Las características de este contrato, sea de obra o de servicio, es que estamos hablando de obligaciones de hacer. Que el contratista o prestador de servicio va a realizar a favor de la otra parte llamada comitente. Y obviamente el comitente le va a pagar una retribución. O sea que tenemos las tres condiciones del contrato, son los sujetos, que son el contratista, prestador de servicios por un lado, o prestador de servicios por un lado, y el comitente. Y por otro lado tenemos la retribución, que sería la contraprestación, y la prestación, que es el cumplimiento de una obligación de hacer, que consistirá en realizar una obra o prestar un servicio. Para que nosotros podamos entender la diferencia entre el contrato de prestación de obra y el contrato de prestación de servicio, tenemos que ver una diferencia en una clasificación de las obligaciones de hacer, que es aquella que diferencia las obligaciones de hacer de las obligaciones de medios o de las de medios y de las de resultado. Una de las características de poder diferenciar las obligaciones de medio y resultado está directamente relacionada con el cumplimiento de la obligación y con la responsabilidad que asume el deudor según se trate de un tipo de obligación o de otra. En las obligaciones de medio, lo que hace el deudor, lo que se le exige al deudor es la diligencia, el cuidado y la pericia para asumir aquellas conductas orientadas a un resultado. Es decir, que cuando ustedes lo vean en la parte de administración de las sociedades, es lo que seríamos el concepto similar al buen hombre de negocio. Es decir, aquel que hace lo mejor que puede y pone su conocimiento en hacer lo mejor que puede, pero no puede garantizar un resultado. Mientras que las obligaciones de resultado son aquellas en las que el deudor se compromete a satisfacer el interés del acreedor. No basta con ser diligente, sino que debe conseguir un efecto concreto. Vamos a tomar un ejemplo de un docente. Un docente es aquel que en realidad asume una obligación de medios. Nosotros ponemos nuestra diligencia, nuestro cuidado, nuestra pericia para prestar este servicio que sería está dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero nosotros no podemos garantizar el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, si al docente se lo contrata para escribir, por ejemplo, el material pedagógico para los alumnos, la obligación es de resultado, porque no solo tengo que actuar con diligencia, cuidado y pericia, sino que además tengo que
conseguir un efecto concreto que es efectivamente tener un libro, un libro terminado. Los profesionales, todos los que ustedes están estudiando, y también en mi caso, lo que llamamos las profesiones liberales, tenemos obligaciones de medio. Ninguno de nosotros puede garantizar absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso de los abogados, nosotros no podemos garantizar de que el cliente va a ganar el juicio. Nosotros podemos garantizar que vamos a hacer lo mejor posible para hacer la defensa de los intereses del cliente, pero no tenemos ninguna garantía de que eso termine resultando en un resultado exitoso. Y lo mismo pasa con los médicos. Es decir, los médicos pueden poner su mejor arte en la profesión y sin embargo no pueden garantizar que le van a devolver la salud a la gente. ¿Sí? Esto es importante tener porque en las obligaciones el contratista de obra es aquel que asume una obligación de resultado, mientras que el prestador de servicio asume una obligación de medio. El contrato de prestación de servicios profesionales es el contrato que se realiza entre un profesional y su cliente. En los contratos de obra y los contratos de prestación de servicio, quien presta el servicio puede o no ser un profesional. Pero en el caso específico del contrato de prestación de servicios profesionales, quien va a ser el prestador del servicio es un profesional. Y su cliente puede revestir la forma de contrato de obra o de servicio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los graduados de ciencias económicas, la certificación de estados contables, el dictamen del contador o un informe de auditoría es un contrato de obra. Es decir, en ese caso, el profesional se está comprometiendo a una obligación de resultado, es decir, a certificar el estado contable. Mientras que la administración de empresas, la consultoría en marketing y la administración de recursos humanos es una obligación de medio. Es decir, ni el administrador de empresa, ni que hace la consultoría en marketing, ni aquel a quien contratamos para que haga un proceso tendiente a elegir a un empleado, a un profesional, a un ejecutivo, o sea, la administración de recursos humanos, me puede garantizar de que esa persona efectivamente va a reunir los requisitos que que la práctica, el día de mañana, cuando yo lo contrate, va a ser lo que uno espera que sea. Y en la administración de empresas, cuando uno contrata un licenciado para que administre una empresa, el administrador no me puede garantizar de que yo voy a tener ganancia o que mi negocio va a ser exitoso. Y lo mismo pasa con la consultoría en marketing. Es decir, por muchos estudios que se hagan en un caso y en otro, hay cuestiones ajenas a la actividad profesional que pueden impactar negativamente y que el resultado no sea el esperado. Por eso, si yo tengo que hacer responsable según se trate de una obligación de medio resultado, en el caso de resultado, el profesional está obligado a entregar aquello que se comprometió. En cambio, en el caso de las obligaciones de medio, el profesional va a ser juzgado por la praxis, o sea, por cómo realizó la práctica, y solo podría ser condenado por daños y perjuicios o por incumplimiento contractual si no hubiera realizado lo mejor posible en la profesión. ¿Qué es lo que pasa con los médicos? Es decir, cuando un médico se lo condena por mala praxis, es decir, porque en la práctica de su actividad profesional ha incumplido, ha sido negligente, no ha tenido los cuidados que debió haber tomado y debido a eso ha provocado un daño. Pero no porque él no puede garantizar la salud, es decir, hay enorme cantidad de médicos que aun cuando no le devuelve la salud a las personas, igual no son acusados de mala praxis, porque lo que sucede son cuestiones que son incontrolables para el profesional. El contrato de prestación de servicio es un contrato consensual, opera por mero acuerdo de las partes, es no formal, se puede realizar de cualquier manera, se presume oneroso. En el Código Civil y Comercial, todos los contratos se presumen onerosos. Esto significa que si el contrato va a ser gratuito,
tiene que estar específicamente determinado que va a ser gratuito. Y es bilateral porque en el caso de que sea oneroso, es bilateral porque una parte presta el servicio y otro entrega la obra y el otro debe pagar. Cuando el contrato es gratuito, el contrato es bilateral porque el único que asume las obligaciones es el profesional. ¿Cómo se determina el precio? Es decir, hay algunas cosas que han sido reguladas en el código y que han permitido tener más precisiones con relación a este tipo de contratos. El precio, nos dice el código, que se determina de 4 formas: por el propio contrato, por la ley, y ahora vamos a hablar un poquito por qué, cuando es que estamos hablando de precio fijado por la ley, por los usos y costumbres, o en su defecto por decisión judicial. La decisión judicial es subsidiaria, digamos. Primero vamos por el contrato, por la ley, por los usos y costumbres, y subsidiariamente, cuando no podemos acudir a ninguno de ellos, recién va a ir a la decisión judicial. Una de las características de los contratos de prestación de servicios es que la gran mayoría de las profesiones liberales están reguladas por ley. Es decir, hay una ley de honorarios de abogados, hay una ley de honorarios de profesionales de ciencias económicas, hay una ley de honorarios de contadores o de ingenieros, etcétera. O sea, cada una de las profesiones liberales tiene regulado lo que es el arancelamiento, es decir, son las leyes arancelarias. ¿Cuánto de cada uno de los trabajos que realiza? ¿Cuál es el monto mínimo al que debería tener o al que tiene derecho el prestador de servicio? El artículo 1255 le pone un tope a la ley arancelaria. Dice: las leyes arancelarias no pueden cercenar de las facultades de las partes de determinar el precio de las obras o servicios. Fíjense, en el caso específico de los abogados, nuestra ley arancelaria efectivamente cercena ese derecho y dice que los montos estipulados en la ley arancelaria son normas indisponibles y por lo tanto que las partes no pueden convenir, no pueden realizar acuerdos por montos inferiores a esos honorarios. Pero sin embargo el 1255 dice lo contrario, dice no lo pueden cercenar. Y agrega más de esto: si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Esto ya viene de una modificación que se hizo en la época que el ministro de Economía era Cavallo, del Código Civil, porque lo que Cavallo arguía en aquel entonces era que en muchas de las, que en parte de la microeconomía estaba afectada porque los costos de transacción eran muy altos, ¿no? Supongo que habrán visto algo en economía, que son los costos de transacción, son todos aquellos costos relacionados con las actividades comerciales, entre los cuales obviamente estamos los graduados en ciencias económicas, el costo de un graduado en ciencias económicas, de los honorarios y también de los abogados. Pero también, también pasaba en un momento dado en la provincia de Buenos Aires, que cuando intervenía un graduado de ciencias económicas en un proceso judicial, la ley arancelaria de los profesionales de ciencias económicas tenía topes muy altos que podía significar que en algunos casos el graduado de ciencias económicas que había hecho una sola intervención dentro del proceso tuviera, por esa ley arancelaria, derecho a un honorario mayor que el del abogado que había tramitado durante todo el proceso. Entonces, el 1255 le permite al juez que cuando ese arancel no está directamente relacionado o no hay una proporción entre el trabajo realizado y la retribución, el juez puede fijar equitativamente la misma, o sea, puede disminuir. Y esto fue criticado y fue discutido el artículo anterior del Código Civil en su constitucionalidad, y la Corte dijo que esto era perfectamente constitucional. ¿Por qué?
porque dice, si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor, el juez puede fijarla. Y esto es importante a tener en cuenta. Es decir, que aun cuando existe una ley y aun cuando exista un contrato, si el juez estima que hay una desproporción entre la tarea y la retribución fijada por la ley, el juez puede apartarse de la ley y puede fijarla equitativamente la retribución. La otra cosa que dice es que cuando el contrato de obra o de servicio sea estipulado por un precio global o por una unidad de medida, aun cuando después, por razones de la aplicación del contrato, se necesiten más medidas o el precio sea mayor, el precio no se puede modificar. Es como cuando yo contrato con un arquitecto lo que se llama una entrega a llave en mano. Yo compro una propiedad a llave en mano porque él se va a encargar de la construcción absolutamente, aunque después a ese arquitecto le suban los costos y se le modifiquen, al haber determinado un precio global por la totalidad, el resultado es inmodificable. O sea, las circunstancias posteriores no alteran la retribución que se han fijado. Esa resulta ser inmodificable cualquiera sean las circunstancias, en mayor o menor. Porque también podría suceder que fuera menor y que la retribución quede más alta de lo que hubiera correspondido. ¿Cuáles son las obligaciones del prestador de servicio? Las obligaciones del prestador de servicio, que están regulados en el artículo 1256, son 4 ejes, ¿no? Estamos hablando la definición habla de 4 ejes, que es el alcance de la ejecución de la prestación, la información de aspectos esenciales, el régimen de materiales provistos o proveer y el tiempo de cumplimiento. Primero, cuando dice el alcance de la ejecución de la prestación, lo que dice es que el prestador tiene la obligación de cómo va a realizar la prestación. Piensen lo siguiente, acá estamos hablando de una persona que no es profesional y está contratando a un profesional y que por lo tanto tiene un desconocimiento de cómo debe ejecutarse la obra. Entonces, ¿qué dice el código? El código dice, primero vamos a las previsiones contractuales. Si se pueden poner características técnicas dentro de un contrato. Si yo voy a contratar una obra determinada, yo puedo determinar cuáles son las características técnicas que quiero que esa obra cumpla. Y si no, lo que llamamos el buen arte, es decir, cómo el profesional habitualmente desarrolla su tarea. El término medio, el profesional normal, digamos, ni el extraordinario ni el pésimo, el normal, el común de la gente. Entonces, si hay una discusión sobre la prestación, el juez primero va a mirar las previsiones contractuales y después va a averiguar cómo en realidad esa obra debía o ese servicio debía ser prestado según el buen arte de cada una de las profesiones. La segunda tiene que ver con la información, el deber de información. El prestador tiene la obligación de informarle al comitente sobre los aspectos esenciales. Esto también estaba muy discutido porque al ser el profesional y el comitente desconocer los aspectos esenciales de la prestación del servicio, de la realización de la obra, ahora se le exige al prestador que debe comunicar, o sea, tiene un deber de información. ¿Qué pasa en el caso específico sobre cuando hay que proveer materiales, ¿no? Y acá lo que dicen es que el prestador, en principio, lo obligado a proveer los materiales es el prestador de la obra, o el contratista o el prestador del servicio, salvo convenio en contrario. Esto significa que si las partes nada han dicho, es el contratista y el prestador de servicio el obligado a proveer los materiales. Si las partes quieren modificar y que la obligación de proveer los materiales quede a cargo del comitente, tienen que convenirlo específicamente. Y la última es el tiempo del cumplimiento. La primera, fíjense que primero estamos todo relacionado con lo que las partes han acordado, que sería ejecutarlo en el tiempo convenido o en el que razonablemente corresponda.
Por supuesto que si hay discusiones con relación a esto, dentro de un proceso, lo que el juez hace es llamar peritos que le van a decir ese tipo de obra o ese tipo de prestación de servicio, cuál es el tiempo razonable en el cual se debe haber cumplido. En el caso de los materiales, la otra cosa que nos dice el artículo es que en el caso de que haya una pérdida por fuerza mayor, el que los pierde es aquel que los debe proveer. Vamos a suponer ahora los incendios en Córdoba y vamos a suponer que era el prestador el que proveía los materiales y los materiales quedaron en la obra y se quemaron. ¿Quién los debe reponer? El prestador. Si las partes hubieran convenido que es el comitente el que debía proveer los materiales, en ese caso el que los debería reemplazar es el comitente. O sea, que aquel que tenía la responsabilidad de proveerlos es aquel que los pierde. Esto es una regla histórica del derecho, que es el dueño de los bienes, es el que asume el riesgo del bien. ¿Cuáles son las obligaciones del comitente? Las obligaciones del comitente, que están en el artículo 1257, son tres. Obviamente, la obligación de pagar todo aquello a lo que se hubiera comprometido, la obligación de colaborar, porque a veces se necesita de la participación activa del comitente para poder realizar la obra o el servicio, y por último la obligación que tiene de recibir la obra o de recibir el servicio. Esto es la regla clara de las obligaciones del acreedor, es decir, y del deudor. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, estas son las obligaciones que en este caso tiene el comitente. ¿Qué pasa en el caso de la muerte del comitente o la muerte del prestador del servicio? Recuerden ustedes, cuando nosotros vimos obligaciones en Derecho Empresario 1, que nosotros dijimos que las obligaciones se transmiten activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales. Y que las únicas que no se transmiten son aquellas en las cuales la figura del deudor estaba especialmente tomada en cuenta. Era lo que llamábamos las obligaciones intuito persona o obligaciones intuito persona. Acá, ¿qué nos determina los artículos 1259 y 1260? Primero, el comitente, si el que fallece es el comitente, no extingue la obligación, excepto que sea inútil o que sea imposible. Si es algo, supongamos que se contrata la confección de un traje y fallece el comitente, o es inútil o es imposible. Es decir, si lo que yo tenía que hacer como prestador era tomar las medidas, medirlo para ir haciéndolo a medida, etcétera, en ese caso la muerte del comitente impacta. Pero en realidad la mayor parte de las obligaciones del comitente se transmiten los herederos. La obligación de colaborar, la obligación de pagar, la obligación de recibir, es una obligación que es fácilmente transmisible a los herederos y por eso el contrato no se extingue por la muerte del comitente. Sí se extingue, pues se extinguiría por la muerte del prestador, salvo que haya un acuerdo con los herederos. ¿Y cuándo va a haber un acuerdo con los herederos? Cuando la figura del prestador no es de tanta importancia o sea, su figura no es indispensable. O sea, puede ser sustituido por otro. Pongamos una empresa donde hay varios arquitectos, se fallece el arquitecto que se contrató, pero lo reemplaza otro y lo mismo podría pasar con un estudio de abogado o con un estudio contable. O sea, en principio extingue, pero si los herederos deciden continuar con los otros profesionales de la empresa o de la organización, no extinguiría. ¿Qué pasa si se extingue por muerte? El comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al precio total convenido, es lógico. Es decir, es como lo que ya se usó, porque si no habría un enriquecimiento sin causa de parte del comitente que estaría recibiendo materiales que ya han sido adquiridos y que están a su disposición, y lo que se ha realizado hasta ese momento no tendría retribución. Otra de las características del contrato de prestación de servicio, es que
que el comitente, puede haber una extinción por desistimiento. O sea, hoy vimos la extinción por muerte o la extinción por desistimiento. El comitente puede unilateralmente, por su sola voluntad, desistir del contrato. O sea, la otra parte, el proveedor no puede oponerse a eso, pero tiene la obligación de pagar tres cosas. Primero, tiene que indemnizar los gastos que el prestador del servicio o la obra haya realizado. La segunda es que tiene la obligación también de indemnizarle el trabajo que ya ha realizado en ese momento. Y la tercera es, en función del trabajo que realizó, el lucro posible, o sea, la utilidad posible que deviene de esa consecuencia de ese trabajo. Pero salvo por los efectos, nada impide que el comitente unilateralmente desista del contrato. Bien, uno de los problemas que tiene el contrato de servicios profesionales es que está en algunos casos, el contrato de servicios profesionales y el contrato de trabajo pueden estar en una zona gris. O sea, si el profesional está incluido dentro de una figura contractual o está dentro de una relación de dependencia, puede ser una zona muy finita y muy gris. Hay que tener cuidado. En general, la justicia laboral ha ignorado la posibilidad de que un servicio profesional se preste en una relación no laboral y, por lo tanto, bajo una figura de contrato que no sea la de contrato de trabajo. La justicia laboral ha sido contraria a ello. Acá hay un fallo de jurisprudencia que yo se los he subido y que necesito que lo lean, ahora les voy a explicar por qué, en donde en un fallo que había, el caso es así, el doctor Carlos Martín Rica era un médico cirujano que demandó al hospital alemán en el que trabajaba, aduciendo que el vínculo que había unido al médico con el hospital era de carácter laboral y por lo tanto exigía una indemnización por despido. Tanto la justicia, esto es justicia laboral en Capital Federal, que está en doble instancia, es justicia de primera instancia y justicia de segunda instancia. Tanto la justicia de primera instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones había hecho lugar y había dicho exactamente que todo lo que este doctor Rica había hecho para el hospital alemán lo había sido en un marco de un contrato laboral. En realidad lo que ellos alegaban era que el hospital alemán había infringido las normas laborales, porque no lo había incluido al doctor Rica como un empleado en relación de dependencia. A punto tal que en la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dice que el contrato de locación de servicio no existe más en ningún ámbito del derecho. Yo quiero aclararles que el contrato de locación de servicio estaba regulado en el Código Civil. No es que aparece en el Código Civil y Comercial, ya estaba regulado en el Código Civil. Pero ellos alegan como que eso ha sido subsumido por el contrato de trabajo y por lo tanto no existe ninguna relación contractual que no sea bajo la forma de carácter de dependencia laboral y por lo tanto amparado por todas las leyes laborales. Por supuesto que el hospital alemán fue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia revoca el fallo. Dice, destaca que la mera prestación de servicios para una empresa no implica que la relación sea dependiente y remarcó la vigencia indiscutida de la figura de la locación de servicios en el derecho argentino. Yo necesito que ustedes lean el fallo, fundamentalmente, especialmente el voto del doctor Lorenzetti, porque en el voto del doctor Lorenzetti ustedes van a encontrar cuáles son las variables que una relación de prestación de servicios debe incluir para ser considerada una relación laboral y no una relación contractual. Y este fallo y la relación, la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de relación laboral, o sea, bajo dependencia laboral,
va a ser incluido como parte del examen. Así que necesitan leer el fallo para conocer el fallo, para poder responder a aquellas preguntas que les vamos a hacer. Bien, esto es todo por hoy. Tienen algo de material, no he encontrado mucho material, pero algo hay. Aconsejo que lean los artículos y los comentarios de los artículos, fundamentalmente del código comentado de Lorenzetti, que está subido en UNICEF Virtual, como les vuelvo a decir, lean el fallo, porque el fallo es muy clarito y muy preciso de cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta o que va a tomar en cuenta la justicia, porque recuerden que cuando la Corte Suprema se expide, eso es doctrina legal y es obligatoria para todos los tribunales inferiores, para poder diferenciar una prestación de servicio independiente y contractual de una relación laboral independiente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias.